A ver, hombre, les voy a saludar de nuevo. Buenas noches a todos. Bueno, ya yo creo que ya me conocen la mayoría. Mi nombre es Ernesto Mesa. Eh, yo llevo asistiendo a la iglesia de aquí de la Cuesta pues desde aproximadamente el año 2011. Yo conocí de la palabra del Señor en Colombia, más o menos por el año 95, por ahí. Fue mi primer contacto con el Evangelio, pero verdaderamente llegar a tener digámoslo así, un contacto personal con Dios y que Dios haya llegado a mi corazón fue aproximadamente por ahí en el año 98, 99, un poco antes de venirme acá, que yo llegué aquí en el año 2000, en septiembre del año 2000. Entonces, nada, pues voy a enfocarlo el testimonio que yo en alguna ocasión lo he contado, de pronto algún hermano, algunos de los que están aquí, de pronto yo bueno, he contado lo más, digamos, lo más trascendental. Ok, voy a leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Juan. Hombre, hay muchos versículos que yo creo que como cristianos que somos nos marcan a cada uno de nosotros. Y a mí, obviamente, pues algunos versículos, varios versículos han marcado mi vida, pero hay uno en Juan 8:32. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, yo lo leo y me da, la verdad que me vienen muchas cosas a mi mente. Mire, yo los primeros contactos verdaderamente con el mundo del Evangelio fueron cuando yo tenía por ahí unos 8 o 9 años. Como es bien sabido por mis hermanos, mi padre, mi padre murió cuando yo tenía unos 14 años y padeció una enfermedad durante unos 7 o 8 años. Entonces nosotros yo vivía en una comuna en mi ciudad, en Medellín, en Colombia, y, y me acuerdo que mi padre y mi madre se separaron. Ellos se separaron pues en medio de las circunstancias de mi padre, pues por estar, le empezó un proceso de enfermedad que las personas que más o menos me conocen saben el proceso que llevó mi hermana, la cual falleció ahora, pues justamente la próxima semana va a cumplir un año. Llevaba la misma, digamos, la misma trascendencia, el mismo recorrido de la enfermedad la lleva en todas las personas. Entonces, mi padre, cuando yo tenía unos 7, 8 años más o menos, enfermó. Y a partir de ahí, pues mi padre y mi madre se separó de él, mi padre iba y venía, pues con su enfermedad, con su cosa. Yo era un chiquillo, yo era un niño. Y me acuerdo que nosotros tenemos una casa, una vivienda de 2 pisos. En la planta, nosotros vivíamos en la planta de arriba y en la planta de abajo se pasó a vivir una familia. Eran cristianos, eran evangélicos, pero de estos evangélicos que las mujeres eran de la falda larga, con ciertas, bueno, sí, ciertos estigmas, digámoslo ellos, muy radicales en ciertas cosas. Y fue las primeras personas que yo vi que eran evangélicos. A mi padre lo llevaron. Ahora que Marco habló lo de los rezanderos y curanderos, se me vino a mi mente la imagen de mi padre, porque a mi padre lo llevaron donde curandero, donde rezandero, lo llevaron a un lugar, lo llevaron al otro. Y, y al final la enfermedad fue llevando su recorrido, su recorrido. En este tiempo aquel, estas personas le ofrecieron a mi madre y a mi padre el que fuera. Ya mi padre estaba en silla de ruedas. El llevarlo a una iglesia en mi ciudad, una iglesia donde hacían 3, 4 cultos al día, los fines de semana, y eran 600, 700 personas por culto. Era una iglesia inmensa, la cual tenía, mi ciudad es una batea, y yo veía desde la comuna de donde yo vivía, abajo al centro, a la parte del centro, se veía la cruz, una cruz que decía, solo Jesús salva. Y entonces, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia, pues estando pequeño, me llevaron, y al final el tiempo fue pasando, fue pasando. Mi padre, cuando yo tenía unos 13 años más o menos, falleció. Y al final, bueno, pues nada, uno recorre la vida, el estudio. Yo no fui un gran estudiante, no fui un gran estudiante, pero siempre me gustó trabajar. Entonces, bueno, con las dificultades que se pasan, sobre todo a nivel de educación, cuando uno es educado simplemente por una persona, o sea, o por tu madre o por tu padre. En este caso, era mi madre. Entonces, estuve muy marcado pues, por la rigidez de mi madre, por toda la situación, tal. Llego a los 18 años
Ya yo trabajaba desde que tenía 13, 14 años y empiezo ¿qué digo? A ver el mundo, empiezo a ver el mundo y a pesar de que fui una persona bien educada, de que fui dentro de lo que se dice, fui bien estructurado a nivel de educación. Bueno, pues mira, no fuiste estudiante, no te desarrollaste académicamente, pues al final me gustó trabajar y mi madre enfocó todos los esfuerzos de ella hacia mí en el trabajo. Y la verdad que, bueno, mi madre en ese sentido, bueno, yo trabajé en buenas empresas en Colombia, pero yo a la edad de unos 20, 21 años, por primera vez, bueno, no, por primera vez fue por a los 17 años, tuve contacto con la droga, con la marihuana. Eso fue algo muy esporádico, después pasó el tiempo y verdaderamente empecé a tener un contacto más constante cuando yo tenía unos 21 años más o menos aproximadamente. Mm, y a partir de esa época ya yo me empecé a ser dependiente de lo que era en ese momento pues, la marihuana. Estamos hablando de la década de los 80, finales de los 80, empezando los 90. Y entonces me hice adicto a la marihuana y a partir de ahí, como lo he dicho yo, como lo pienso y lo digo ahora, al final esta es la puerta de entrada a muchos otros vicios y a muchas otras drogas que terminan al final destruyéndote, que verdaderamente fue lo que me pasó a mí. Yo tuve un recorrido más o menos en ese tiempo, entre los 21 y 24 años. Tuve un recorrido de estar muy controlado, digámoslo, yo, digámoslo así, mmm, equívocamente controlaba la droga, que era una total mentira. Y llegó un momento, cuando yo tenía más o menos unos 25, 26 años, estamos hablando del año 96, 97, donde a mí no me iba mal, porque no me iba mal, pero verdaderamente pues no me iba mal, digo yo, a nivel material, ¿ok? Pero de todas maneras podría haber estado mucho mejor y quizás la droga no me dejó evolucionar, no me dejó evolucionar lo que era. Pues nada, yo empecé a conocer lo que es el crack, lo que llaman el bazuco, también caí en él. Y yo le doy gracias a Dios, yo cuando he hablado de mi testimonio, cuando he tenido la posibilidad de compartirlo con algunas personas, yo he dicho, mire, yo le doy gracias a Dios que a mí en poco tiempo la droga me hizo tocar fondo. Y cuando les digo de tocar fondo, de yo ser de una familia más o menos, digámonos, media, mm, de llegar a quedar en la calle prácticamente. O sea, yo llegué a rozar la indigencia cuando tenía unos 27 años aproximadamente. Yo llegué a rozar la indigencia, yo me vi en mi ciudad, pero muchas semanas y muchos meses también en la calle, de noche, madrugadas. Dios guardó mi vida. Yo viví situaciones que verdaderamente para mí fueron un infierno. O sea, para mí todo esto fueron un infierno. Para mí fue parte de mi vida en ese momento. Me acoplé a esa situación y, y aprendí a convivir con ello, pero al final era un infierno. Yo me acuerdo que yo tenía un taxi y un momento dado llegó mi madre, cuando ya mi madre me vio muy mal, porque al final los que te ven son los que están frente a ti. No, uno mismo no se ve, uno engañosamente uno cree que está controlando la situación y mentira. Mm, y nada, llegó un momento donde mi madre, yo tenía un taxi, mi madre me quitó el taxi directamente y ahí fue donde empecé yo a ir más hacia el fondo, hacia el fondo. Eh, nada, llegué, o sea, evolucioné tan rápido. A mí la droga en 7, 8 meses me hizo llegar a lo más, o sea, a llegar casi a ser un indigente. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa un día, yo iba nada más a bañarme y volvía y salía y yo llegaba por las mañanas, 7, 8, 9 de la mañana, aprovechaba que mi madre se iba, volvía a casa y volví hasta por la noche. Hasta que un día, me acuerdo, mi hermana en paz descanse, y un hermano mío me dijeron, mira, no te podemos volver a dejar entrar a la casa porque mi madre no lo permite y necesitan hablar contigo. Nada, yo me acuerdo que yo me quedé, a mí es una situación que a mí no se me va a olvidar en toda mi vida. Yo esperé a mi madre esa noche y me cogieron todos en mi casa y me dijeron, bueno, Ernesto, mira, tienes dos caminos. O te vas a un centro de rehabilitación
o aquí a la casa ya no puedes volver a entrar a la casa. Nada, para adelantar un poco, yo tomé el camino, o Dios permitió que yo tomara el camino más correcto, y entonces le dije que sí, que yo aceptaba el irme al centro de rehabilitación. Y nada, he llegado a un centro de rehabilitación donde la terapia era en base a la palabra de Dios, en, en el cual estuve aproximadamente 1 año y medio, 2 años más o menos. Estuve en aquel lugar. Allí conocí verdaderamente la palabra de Dios, allí tuve un contacto personal con el Señor, allí Dios transformó mi vida totalmente, Dios me quitó, por eso leía el versículo este de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y, y ahí verdaderamente vi yo la mano poderosa de Dios en mi vida, de ver la forma como yo entré en aquel lugar y en ese poco tiempo, en ese año, año y pico, la forma como yo salí de aquel lugar. O sea, esto, bueno, no solamente como salí, yo a los 3, 4 meses, a mí me veía la gente, a mí no me reconocían. O sea, yo llevaba un medio año y la gente no me veía y no me reconocía. Pues nada, de todas maneras salí de aquel lugar salí, al final me quedé viviendo en un pueblo, en el pueblo cerca al lugar donde yo estuve, digámoslo así, donde estuve confinado, nunca mejor dicho la palabra a día de hoy. Y nada, allí estuve 1 año, año y pico, bueno, por las situaciones pues, del país, la guerra, toda la situación que se vivía en Colombia. Mi madre pues sufría mucho por mí también, porque a pesar de que yo ya había, digamos, me había rehabilitado a nivel de la droga, yo estaba viviendo en un lugar donde era un lugar donde se vivía en guerra. Nada, mi madre me propone, yo me acuerdo, eso fue como el 11 de enero del año 99, no, del año 2000, me propone pues la posibilidad de venirme yo verdaderamente venía hacia Inglaterra y, y ¿qué les digo? Y nada, al final pues me dijeron que aquí podría ser la puerta, bueno, o el puente más o menos para continuar. Al final llegué aquí a Canarias en septiembre del año 2000, llegué, me aparté de los caminos del Señor, aún teniendo en mi corazón el hecho de que Dios había transformado mi vida, de que el Señor me había cambiado, y llegué acá y nada, pues digámoslo así, me aparté de la palabra del Señor. No, no se apartó mi corazón de los pensamientos en el Señor, pero sí me aparté del congregarme, de lo que era el estar congregándome en la iglesia y tal. Y así estuve durante unos 8 o 9 años más o menos, donde empecé otra vez ya a coquetear con el licor, con el tabaco. La droga, verdaderamente no estuve metido de nuevo en la droga, aunque de pronto llegué también a consumir marihuana de nuevo otra vez aquí mientras estuve y tal, pero no llegué al estado en el que estuve allí en Colombia, que fue un estado pues, verdaderamente lamentable. La cuestión es que yo aquí, pues yo gracias al Señor, y es una carga que yo tengo verdaderamente en el Señor. A mí me ha ido bien aquí, a mí no me ha faltado el trabajo, yo he trabajado siempre, inclusive mis mejores momentos laborales y materiales fueron porque yo perdí los papeles. Yo en el año, mire, yo llegué en el año 2000, en el 2001 obtuve mi residencia y en el año 2007, 2008 perdí mi residencia por una mala renovación. Y yo sé que Dios esto lo hizo como una forma de presión. Al menos yo lo tomé de esa forma, como una forma de presionarme, porque había visto que yo me había alejado de él. Y llegué en el año 2008, 2009, perdí mi residencia, la situación se me agudizó más o menos a finales del 2009. Me despidieron de la empresa donde estaba, me vi indocumentado, Brandon había recién nacido, o sea, se me vino, yo lo digo siempre, el embudo se me fue cerrando, se me fue cerrando hasta que me quedé pues, digamos así, me quedé parado y me quedé bloqueado en todos los sentidos, reiterando lo mismo, siempre teniendo en presente que todo esto Dios lo había permitido para que yo mirara hacia arriba, ¿ok? Para que yo le volviera a reconocer a Él. Pues nada, yo, hombre, verdaderamente a Natalia y yo, mi esposa, nos conocimos sobre el año 2006, 2007. Brandon cuando nació, pues nació en una circunstancia un tanto rara, digámoslo así.
Y nada, yo no vivía con ella, yo no compartía con ella, pues nosotros, el niño nació y tal, ella vivía con su madre, habíamos tenido muchas diferencias y tal, y poco a poco el Señor fue permitiendo de que yo tuviera contacto con ella, porque yo prácticamente, no era que no conociera al niño, pero bueno, pues por circunstancias no tenía yo, no ejercía yo de padre, digámoslo así, no ejercía yo de padre hacia él, y empezamos a tener contacto, y yo me acuerdo que yo le compartía de la palabra del Señor a ella, yo le hablaba porque yo tenía en mi corazón, yo ya lo he contado varias veces, yo cuando conducía el camión, yo pasaba por la iglesia y yo veía el cartel aquel y decía, yo algún día tengo que venir a esta iglesia, algún día tendré que venir a esta iglesia, el Señor tiene que traerme a esta iglesia. Y pues mire, y después a los 6 7 años terminé congregándome en esa iglesia y estoy congregándome en la iglesia. La cuestión es que continúo más o menos lo que iba. Mm, entonces, hablando con Natalia, le compartí a ella la palabra, ella se vio muy interesada en ello y entonces llegamos a un acuerdo de que verdaderamente si nosotros íbamos a estar juntos y íbamos a compartir nuestras vidas, yo le dije a ella que sería fundamentado en que yo tenía que volver al camino de Dios, que para yo volver a llevar una vida verdaderamente recta y para llevar una vida en la cual yo fuese una persona con una responsabilidad, yo me tenía que volver a congregar. Y yo le hablaba de la palabra y tal. Lo cierto del caso es que sobre el año 2011 aproximadamente pues llegamos a esa conclusión de que nos íbamos a empezar a congregar. Yo fui, la primera iglesia donde fui fue la de los Gladiolos, la que es la iglesia madre de la iglesia de nosotros aquí en la Cuesta. Y al final, por el lugar donde yo vivía, que era en Finca España, pues nos recomendaron la iglesia, y en ese entonces pues era el pastor Miguel, y llegamos allí a la iglesia. Y nada, pues a partir de ahí nosotros nos empezamos a congregar, empecé a ver la bendición del Señor en mi vida, Dios ahí en la iglesia me recibieron de una forma tremenda. Yo se lo digo a todos mis hermanos venezolanos, a los hermanos que yo sé que están pasando situaciones tan complicadas, situaciones tan tremendas, tan tremendas. Yo llegué en la misma circunstancia, yo llegué en la misma circunstancia y Dios ha hecho maravillas, ha hecho milagros en mi vida. Y es algo que yo soy sincero también, yo me siento avergonzado mucho con el Señor porque verdaderamente yo no he retribuido a Él de la forma como Él ha hecho conmigo. Y verdaderamente siento que no he dado no lo que Dios esperase de mí, pero yo digo lo que yo podría verle o o lo que yo puedo brindarle al Señor. Y, y nada, pues nada, yo en la iglesia bueno, aquí en la iglesia me casé, Natalia conoció de la palabra del Señor yendo allí, se bautizó, ella se hizo primero miembro de la iglesia antes que yo. Es algo paradójico. Ella se hizo primero miembro de la iglesia antes que yo. Pues allí nos casamos eh, y nada, y hemos tenido más o menos este recorrido allí. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, pero bueno, yo pienso que Dios nos tiene preparado también cosas muy hermosas, sobre todo a nivel de como un matrimonio que pueda en un momento dado servirle a Él, porque verdaderamente yo creo que no seré la primera persona. Me acuerdo las palabras de un pastor que me dijo, mira, me acuerdo que cuando no tenías coche y tenías que venir caminando de Finca España a la iglesia, todas las semanas venías al culto de oración y ahora que tienes coche no vienes. Y eso son cosas que a mí en mi corazón se quedan. No sé, hay personas que les pasa de una forma y a otras les puede pasar de otra. Pero no es que yo me haya alejado del Señor, pero verdaderamente yo contaba más con el Señor cuando estaba en necesidad que ahora que de pronto no estoy en tanta necesidad como en ese momento. En resumidas cuentas, la necesidad material Dios me la ha suplido, pero yo he creado una necesidad espiritual básicamente por mi desobediencia, digámoslo así. Ok, entonces, bueno, he enfocado más o menos el contar el testimonio muy superbolamente, porque no he profundizado, que donde yo cuente mi testimonio profundamente, nos podríamos echar 1, 2 o hasta 3 horas, pero nada, más o menos basado en el versículo que leí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues haciendo un resumen,
al final los seres humanos hemos sido criados desde chiquillos en una cantidad de, digámoslo, de costumbres erróneas, en las cuales prácticamente Dios no tenía parte en la vida de uno. Y para nosotros, haber llegado al conocimiento de la palabra del Señor, a conocer un Dios que transforma, que vive, que transforma tu vida, que te perdona, que te enseña a evolucionar día a día, que te enseña a ser mejor persona, mejor padre, mejor hijo, etcétera, etcétera, etcétera. También, consecuentemente, yo, que entono el mea culpa, debería de también ser un mejor cristiano. Muchas veces, cuando he ido al culto de oración o cuando he tenido la posibilidad de hablar con hermanos, con el mismo Daniel, siempre les he dicho que les pido mucho que oren por mí, porque hay cosas que uno todavía no le permiten a uno, yo creo que acercarse al Señor. Y yo siempre he pedido que oren mucho por mí, por crecimiento espiritual y, y por verdaderamente servirle a Dios como Él merece que nosotros le sirvamos, como Él merece que yo le sirva, porque Él a mí me ha dado mucho. Aparte de lo que de lo que me ha dado, de haberme dado la libertad, de haberme dado a su hijo, de haber muerto por mí, yo sé que Él me ha dado muchos dones que yo los podría poner en práctica, los podría poner al servicio de la obra del Señor, y a veces de pronto por la necedad de uno no llega uno a ponerlos de la forma como verdaderamente deberían de ser. Entonces he querido más o menos enfocar el testimonio en contarles parte de mi situación, pero también en ser autocrítico conmigo mismo y ser, o sea, y decir que verdaderamente que tengo muchas falencias, que como cristiano tengo una cantidad de falencias que lamentablemente las vivo y no me permiten crecer, pero bueno, yo estoy ahí para seguir dando la batalla, para ponerme en manos de Él, no desfallecer y continuar sobre todo pues congregándonos, compartiendo, porque también volviendo un poco, retrocediendo un poco, me he encontrado mucha gente cristiana hace muchos años que me decía, sí, sí, yo he conocido de la palabra, pero yo me he alejado de la iglesia y para yo alabar a Dios no tengo que estarme congregando, no tengo que estar yendo ni estar compartiendo con la gente. Yo individualmente puedo alabar a Dios, puedo rendirle cuentas a Dios y tal. Y eso son mentiras, eso son una mentira, eso es una mentira inmensa. Para uno verdaderamente hacer la gran comisión que Dios nos demanda a nosotros, que es alimentarnos y brindarle a las personas que no conocen de la palabra de Dios y exteriorizar lo que Dios nos brinda a nosotros, tiene que ser en congregación y tenemos que estarnos congregando y alimentándonos no solamente de la palabra, sino del aliento de los hermanos, de compartir y de practicar entre nosotros ante todo lo que después podemos brindar fuera.